Ella cree que están casados, pero él es un extraño que la ama en secreto desde hace años. Nadie sabía exactamente cómo comenzó todo, ni siquiera ella. Lo único que recordaba era abrir los ojos en una habitación blanca, con un olor a flores frescas y una sensación extraña de paz, hasta que lo vio a él. «Buenos días, mi amor», dijo el hombre, sentado junto a la cama, con una sonrisa serena y unos ojos oscuros que parecían ocultar 1000 historias. Ella parpadeó confundida. «¿Amor?», preguntó con la voz ronca. Él asintió, se inclinó hacia ella con delicadeza y le acarició la mano. «Soy tu esposo, estás a salvo ahora». La palabra esposo resonó en su mente como un eco lejano. No recordaba su nombre, no recordaba su rostro, y sin embargo, algo en su forma de mirarla le resultaba reconfortante. «¿Qué me pasó?», murmuró ella mirando alrededor. «Tuviste un accidente, pero estás viva, y eso es lo único que importa». Se quedó en silencio, procesando lo poco que entendía. Todo parecía tan irreal. Su mente era un vacío, una hoja en blanco, pero él estaba allí, cuidándola, con ternura, con devoción, y por alguna razón, eso bastaba. Durante los días siguientes, él estuvo a su lado en todo momento. Le leía en voz baja, la ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, le preparaba el té como a ella le gustaba, según él, y cada noche le daba un beso en la frente antes de dormir. Ella comenzó a llamarlo cariño, a confiar en él, a depender de él. Pero detrás de cada gesto suyo había un secreto, uno tan grande que si ella lo descubriera, todo se desmoronaría. Porque no estaban casados. Nunca lo estuvieron. Ella no lo conocía, no realmente. Y él era solo un extraño que la había amado en silencio durante años, desde muy lejos, desde el fondo de su propia soledad. El accidente le dio una oportunidad que nunca se atrevió a soñar. Y ahora que la tenía cerca, lo único que deseaba era protegerla, incluso si eso significaba seguir viviendo una mentira. Pero el pasado no duerme para siempre, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir. Su nombre era Elena Vargas, tenía 35 años y hasta aquel día, su vida era un laberinto de recuerdos ausentes. Despertar en aquel hospital había sido como volver a nacer, pero sin identidad, sin historia, sin raíces. Todo lo que sabía era lo que Iván decía. Iván Serrano, el hombre de mirada serena y voz baja, que se presentó como su esposo. Según él, llevaban 6 años viviendo juntos. Tenían un piso en el centro de Sevilla, una gata llamada Luna, y un restaurante favorito donde ella siempre pedía lasaña de espinacas. Elena escuchaba cada detalle con atención, intentando encontrar en sus palabras algún recuerdo, algún eco que tuviera sentido. Pero su mente era un campo vacío, ninguna imagen, ningún nombre, nada. Aún así le creía. Iván era amable, paciente, la cuidaba con devoción, siempre tenía una respuesta lista para sus preguntas, pero nunca la presionaba. Cuando ella lloraba de frustración, él simplemente la abrazaba y le decía que todo volvería con el tiempo. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de aquella habitación, el tiempo parecía suspendido, como si estuviera viviendo en un intervalo entre 2 vidas, una que había olvidado y otra que aún no comprendía. Todos en el hospital sabían de él. Los enfermeros lo trataban con respeto. Algunos decían que venía todos los días desde el accidente. Otros creían que era demasiado romántico para ser verdad, y tal vez no lo fuera, porque lo que Elena no sabía, y que Iván jamás confesaría, era que nunca habían estado juntos, ni como pareja, ni siquiera como amigos. En realidad, la primera vez que ella le habló fue cuando despertó, pero para Iván, Elena no era una desconocida. La conocía desde la universidad. Recordaba el día en que apareció en la clase de literatura hispánica con un cuaderno azul y un moño improvisado. Se había reído de un chiste del profesor, y Iván nunca olvidó aquel sonido. Era la chica de ideas firmes y ojos melancólicos. Tenía pocos amigos, pero escuchaba a todos con atención. Trabajaba por las tardes para pagar sus estudios. Él la observaba de lejos, como si mirarla ya fuera un privilegio. Pasaron los años
y sus caminos nunca se cruzaron de verdad, hasta el día en que la vio en la calle, años después de graduarse, y supo que vivía en el mismo barrio. Empezó a verla con frecuencia, en el mercado, en el café, a veces en la biblioteca. Nunca se atrevió a hablarle, solo seguía su rutina desde lejos, como un espectador silencioso, y entonces ocurrió el accidente. La atropellaron al salir de una librería. Estaba sola, sin documentos. Cuando los periódicos publicaron su rostro como mujer desconocida en coma, Iván sintió que el mundo se detenía. Visitó el hospital al día siguiente, solo para verla, solo para saber si seguía viva, y cuando nadie apareció para reclamarla, algo dentro de él se rompió. Dijo que era su esposo. No lo planeó, simplemente lo dijo. Y cuando se dio cuenta, ya estaba firmando papeles, respondiendo preguntas, sosteniendo su mano frente a enfermeras que sonreían con ternura. Desde entonces, estaba atrapado en su propia mentira. Una mentira hecha de amor antiguo y soledad profunda. Ahora, todos los que rodeaban a Elena creían que Iván era su esposo. Y ella también. Pero la verdad crecía como una grieta invisible bajo sus pies. A medida que pasaban los días, Elena comenzó a notar detalles, pequeños, insignificantes al principio, pero suficientes para incomodarla. Un álbum de fotos que Iván decía haber dejado en casa, pero que nunca traía. Un nombre, Claudia, que se le escapó en un sueño y que no encajaba con ninguna historia que él le había contado. Una canción que ella tarareaba sin saber por qué, y que él no reconocía. Tal vez sea parte de tu vida anterior, decía él sin alterar la voz, aquella de la que aún no te acuerdas. Pero esas palabras empezaron a sonar cada vez más huecas. Una tarde, mientras paseaban por el jardín del hospital, Elena se detuvo y lo miró fijamente. ¿Tú me amas? Iván parpadeó, como si no esperara la pregunta. Luego asintió. Con todo lo que soy. Ella bajó la mirada. Y yo te amaba. Él dudó una fracción de segundo. Sí, mintió con una ternura que le dolió en la garganta. Pero esa noche, Elena soñó comiendo helado con otro hombre, un rostro que no lograba ver con claridad, pero cuya risa le provocaba un calor en el pecho que no sentía con Iván, y por primera vez deseó saber quién era realmente. Pidió ver sus registros médicos. Preguntó si alguien más había llamado por ella. Los doctores le dijeron que no, que el único familiar registrado era su esposo, Iván. Un día, cuando él fue a la cafetería, ella tomó su celular que había dejado sobre la mesa. La pantalla estaba desbloqueada. Abrió la galería de fotos. Esperaba encontrar imágenes de ellos juntos. Viajes, celebraciones, momentos felices. Pero no había nada, solo fotos de paisajes, notas de libros, capturas de pantalla de artículos y una carpeta oculta con su nombre. Al abrirla, encontró imágenes de ella, en la calle, leyendo en un parque, saliendo de una tienda. Fotos que claramente no habían sido tomadas con su conocimiento. Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién era ese hombre? Cuando Iván regresó, ella lo miró con otros ojos. ¿Por qué tienes fotos mías en tu teléfono?, preguntó en voz baja. Él se detuvo. La taza de café tembló en su mano. Elena, ¿puedo explicarlo? ¿Me has estado espiando?, susurró retrocediendo. Iván dio un paso hacia ella. No quería hacerte daño, solo te he amado en silencio por tanto tiempo. Y cuando te vi allí, sola, sin nadie que preguntara por ti, lo único que pensé fue en protegerte. Ella se quedó en silencio, procesando cada palabra. El mundo que creía real se desmoronaba. Su esposo no era más que un extraño con una obsesión antigua, su historia compartida, una invención delicada, y sin embargo, algo en ella se rompió al verlo llorar. No era peligroso, no era cruel, era solo un hombre, profundamente solo. Pero eso no justificaba la mentira. Quiero saber quién soy, dijo ella con firmeza. De verdad. Y él, derrotado, solo pudo asentir. Iván cumplió su promesa. Días después, Elena recibió en la habitación del hospital una carpeta con documentos oficiales, certificados, informes médicos
un viejo pasaporte y una tarjeta de biblioteca con su foto. Su verdadero nombre era Elena Méndez Navarro. Nacida en Cádiz, vivía en Granada hasta hacía pocos meses. Había trabajado como bibliotecaria, tenía estudios en restauración de manuscritos antiguos y, esto fue lo que más la impactó, tenía una madre aún viva, en una residencia al sur de la ciudad. «¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?», preguntó ella, mirando los papeles con las manos temblorosas. Iván, con la mirada baja, respondió: «Porque temía perderte, y porque en el fondo sabía que lo merecía». Elena no contestó. Por primera vez, sentía que tenía algo sólido entre las manos. Una identidad, un origen, un norte. Un día después, viajó hasta la residencia, acompañada por una enfermera del hospital. La mujer que la recibió era delgada, de cabello blanco y mirada profundamente triste. Al verla, se levantó con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios apenas pudieron pronunciar su nombre. ¿Elenita? Elena se quebró. No recordaba aquel rostro, pero su cuerpo sí. Sintió el olor de su infancia, o tal vez de un amor esquecido. Abrazó a su madre con una intensidad que ni ella comprendía. Durante horas hablaron. La mujer le mostró cartas, fotografías, fragmentos de vida que ella había olvidado y una historia que no esperaba. Años atrás, Elena había estado comprometida con un hombre llamado Sergio, un arquitecto con quien había vivido 3 años, pero después de una traición dolorosa, terminó la relación y se mudó a otra ciudad. Quiso empezar de nuevo, alejarse de todo. Su madre confesó que no habían hablado mucho desde entonces. Elena le enviaba postales de vez en cuando, pero mantenía la distancia. Nunca explicó por qué. El accidente había sido el final inesperado de una vida marcada por silencios. Esa noche, de vuelta en el hospital, Elena se sentó frente a Iván. «Ya sé quién soy», dijo sin rabia pero sin ternura. Iván asintió. «Y yo también sé quién soy después de todo esto. No puedes construir el amor sobre una mentira», dijo ella. Él tragó saliva. «Pero a veces, una mentira es lo único que nos mantiene respirando». Silencio. Entonces, con voz temblorosa, Iván sacó un sobre del bolsillo. «Esto es para ti. Lo escribí antes de que todo cambiara». Ella tomó el sobre, lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano, con tinta azul. «Elena, si estás leyendo esto, es porque ya sabes la verdad. No hay excusa suficiente para lo que hice, pero quiero que sepas que cada palabra que te dije, cada historia que inventé, cada paseo, cada café, todo fue real para mí. Te vi tantas veces, sola, fuerte, hermosa. Nunca fui más que un espectador cobarde. El accidente no me dio una oportunidad, me dio una mentira, y aún así fui feliz, solo por tenerte cerca. No espero perdón, solo agradezco que hayas existido, Iván». Elena cerró los ojos. El papel temblaba en sus manos. Sentía rabia, tristeza, compasión, pero por encima de todo, sentía que, de algún modo extraño, había sido amada, de una forma torpe, equivocada, pero profundamente sincera, y esa contradicción dolía. Elena abandonó el hospital una semana después. Caminaba con más firmeza, pero con un corazón aún lleno de grietas. Las piezas de su identidad empezaban a encajar, pero la imagen completa seguía borrosa. Volvió a vivir con su madre por un tiempo, en una casa pequeña con olor a pan tostado y álbumes antiguos. Recuperó lentamente hábitos que no recordaba haber tenido. Su amor por los girasoles, su miedo irracional a las tormentas eléctricas, su costumbre de escribir pensamientos en servilletas. Pero lo que no volvió fue el recuerdo de Iván. Al menos no como lo había conocido en ese cuarto blanco de hospital. Una tarde, recibió un paquete sin remitente. Dentro, había una pequeña caja de madera con una única foto. Ella sentada en un banco de parque, leyendo, con una sonrisa tranquila. Al dorso, una nota escrita con la misma tinta azul. «Gracias por haber sido mi verdad, aunque fuera solo en sueños». Elena no lloró, pero se quedó mucho tiempo con esa foto en la mano, como si intentara leer entre los píxeles lo que el corazón aún no comprendía.
Semanas después volvió al mismo parque de la fotografía. Se sentó en el mismo banco, cerró los ojos y por un instante creyó sentirlo allí, a su lado, no como una sombra, ni como un remordimiento, sino como una presencia silenciosa que le decía adiós. Desde entonces, Elena siguió su vida, estudió de nuevo, viajó, volvió a enamorarse, de manera real, imperfecta, honesta, pero nunca olvidó a aquel hombre que la amó en secreto, que le mintió para cuidarla y que desapareció dejando solo una carta y un eco de ternura. A veces, el amor no llega para quedarse. A veces, solo aparece para sostenerte cuando todo lo demás se ha borrado. Y luego, se va, pero eso no lo hace menos real.